Buenos días, queridos hermanos. Vamos a iniciar la lección para el día de hoy, jueves 29 de noviembre. Una lección muy bonita que habla sobre la unidad. La lección de hoy día titula La unidad en la misión. Dice que los discípulos tuvieron antes del Pentecostés un estado de ánimo y cuando esperaban el Pentecostés y después otro estado de ánimo. Dice que durante la cena del Señor, en Lucas capítulo 22, versículo 24, dice la palabra de Dios, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Muchas veces nos hacemos preguntas como estas. Por ejemplo, dice, ¿cómo es posible que estando en la cena del Señor, estando Jesús a su lado, los discípulos entren en disputa? Muchas veces escuchamos, ¿cómo es posible que ese, siendo hermano, siendo un miembro de la iglesia, se comporte así? ¿No hemos escuchado esas palabras a veces? ¿Cómo es posible que él, siendo anciano de iglesia, se comporte así? O siendo dirigente de iglesia, o teniendo tiempo en iglesia, se comporte así. Pues los discípulos también estaban así. Tenían una actitud de disputa entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Pero esa actitud cambió. ¿Cómo podemos hacer para cambiar nuestra actitud? A pesar que tenemos años y años en la iglesia, tenemos una actitud de disputa, una actitud negativa a los principios cristianos. Dice la Biblia que antes del Pentecostés los discípulos, en Hechos capítulo 1, versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos encontraron el camino para esperar la promesa de Jesús. Ellos entendieron que las disputas no era la solución a una vida plena, llena de amor y de esperanza. Ellos encontraron que estar orando perseverantemente, constantemente, todos, no cada uno por su lado, es una enseñanza que nosotros debemos tener el día de hoy. La oración no es solamente personal. La oración, para que tenga poder, debe ser unánime. Si tenemos en un hogar, si estamos en una familia, papá, mamá, hijos, todos deben reunirse para orar, no solamente de vez en cuando, sino perseverantemente, constantemente. La iglesia, no solamente la junta de iglesia debe orar a un lado, el departamento de menores por otro lado, la sociedad de jóvenes por otro lado, sino que todos debemos estar en la iglesia orando perseverantemente. La junta de iglesia, la sociedad de menores, la sociedad de jóvenes, todos los unidos, orar perseverantemente. ¿Y qué pasó? Mientras que ellos esperaban la promesa de Jesús, los discípulos esperaban el Pentecostés, y cuando llegó el Pentecostés los encontró orando, unánimes y juntos. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 1 y 46, así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La actitud cambió. Cuando llegó el Pentecostés, los encontró todos unidos. Estaban cada día en el templo, perseverante y unidos en el templo. Dice que compartían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La actitud cambió. ¿Qué significa la palabra unánime? La palabra unánime también significa, según la Nueva Versión Internacional, en un mismo espíritu. El diccionario dice que unánime significa que tiene la misma opinión o el mismo sentimiento sobre algo. Los discípulos ya no estaban en disputas, tenían un mismo espíritu, una misma opinión y el mismo sentimiento sobre la promesa que Jesús le había hecho.
Esto ocurrió como resultado de estar juntos en un mismo lugar, orando fervientemente por el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviarles al Consolador. Y ese es el secreto para no entrar en disputa. Orar fervientemente. Pedirle a Jesús que cumpla la promesa que les envíe el Consolador. La familia debe orar para que les envíe el Espíritu Santo en su familia. La iglesia debe orar para que les envíe el Espíritu Santo a la familia. Es una bonita lección que los discípulos nos acaban de enseñar. Dice, sin embargo, estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. Acá hay otra pregunta que el día de hoy quiero hacerme. Dice que los discípulos clamaban por ser idóneos para la obra de salvar almas. Yo me pregunto, ¿yo soy idóneo para la obra de salvar almas? Querido hermano, ¿tú eres una persona idónea para salvar almas? ¿La iglesia es una iglesia idónea para salvar almas? Quizás podemos contestar no, porque hace mucho tiempo que no salvamos una alma o nunca hemos salvado una alma. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el camino para ser idóneos para la obra de salvar almas? Y aquí el día de hoy la lección nos enseña 3 pasos para poder salvar almas, para poder ser idóneos para salvar almas. El primer paso dice que fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Paso número 1, debemos escudriñar nuestro corazón. Debemos analizar nuestra vida, nuestro corazón, qué pensamientos, qué actitud negativa tenemos aún en nuestro corazón. Tenemos que tener un arrepentimiento genuino, saber cómo está nuestra vida, nuestro corazón. Es el primer paso, el arrepentimiento, el escudriñar nuestro corazón sobre las cosas que aún hay negativas en nuestra vida. Segundo paso, dicen que los discípulos sentían su necesidad espiritual. El segundo paso es sentir la necesidad cada día de vivir con Jesús. Los discípulos nos enseñan que no podemos vivir sin vivir con Jesús cada día. A veces nuestra vida con Jesús es solamente por costumbre, es relativa, es simplemente por agradar a papá o a mamá, pero no sentimos necesidad de vivir todos los días al lado de Jesús. Y el tercer paso dice, clamaban al Señor, oraban al Señor, cantaban al Señor para que sean considerados idóneos para salvar almas. 3 pasos importantes: escudriñar el corazón, sentir la necesidad espiritual y clamar al Señor por la santa unción. Esos son los 3 pasos que el día de hoy la lección nos enseña para ser idóneos para la obra de salvar almas. Dicen la sierva del Señor que estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Ellos se desesperaban, se ponían tristes a veces porque no podían salvar una alma. ¿Qué tal sentimiento tan hermoso sentían los discípulos en aquella vez que recibieron el Pentecostés? Ellos comprendían que el Evangelio debía proclamarse al mundo y le pedían al Señor el poder para poder predicar y salvar almas. El mensaje de hoy día también es que nosotros debemos pedirle a Cristo el poder del Espíritu Santo para poder salvar almas, para poder ser idóneos para la obra de salvar almas. A medida que se acercaban a Dios y dejaban de lado sus diferencias personales, el Espíritu Santo preparó a los discípulos para llegar a ser testigos valientes y audaces de la resurrección de Jesús. Muchas veces nosotros nos escudamos detrás del pastor y decimos que el pastor vaya a predicar. Nos escudamos detrás de la iglesia, nos escondemos detrás de la iglesia y decimos que la iglesia vaya adelante predicando. Nos escondemos detrás de un hermano para que él vaya a predicar por nosotros. Nosotros simplemente decimos, nosotros damos nuestro diezmo y eso es bastante ya.
No, nosotros debemos ser los abanderados, debemos ir delante de la iglesia, nosotros debemos ir delante del dirigente de la iglesia, nosotros debemos ir delante del pastor de la iglesia para predicar y no tener miedo de decir que Jesús vendrá por segunda vez. Debemos nosotros dejar la diferencia y pedir al Espíritu Santo para ser valientes e ir adelante y predicar el Evangelio. Siempre es muy fácil encontrar cosas equivocadas en la vida de los demás. Hay una pregunta que nos hacen el día de hoy. ¿Cómo podemos aprender a dejar de lado los errores de los demás en beneficio de la causa mayor de hacer la voluntad de Dios en una iglesia? ¿Cómo? El mensaje de hoy día es bonito. Debemos ser idóneos para la obra del Señor. Debemos ser idóneos para salvar almas. ¿Cómo puedo ser idóneo para salvar almas? Escudriñar nuestros corazones. Segundo, sentir la necesidad espiritual de vivir con Jesús cada día, cada momento. Y tercero, orar fervientemente por el Espíritu Santo. Solo así nosotros podemos ser valientes para poder recibir el Espíritu Santo y dar esa valentía que necesitamos para poder salvar almas y llevarlas a los pies de Jesús. Es la hora de ser valientes, ya no de escondernos detrás de alguien o de una iglesia. Es la hora de servir con amor a Jesús. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude Dios a escudriñar nuestro corazón, que nos ayude a sentir la necesidad de vivir espiritualmente con Jesús cada momento y que nos ayude a orar. Solamente la oración nos dará poder, solamente la oración nos dará la promesa que Jesús hizo de enviarnos al Consolador. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor nos bendiga.